Con confianza. Y bueno, muy buenos días, ¿cómo está mi pastor Francisco? Estamos ya, ¿cierto? Los dos estamos instalados ya en este programa. Ha tenido una gira nuestro pastor. Se fue de gira a María Pinto y allá estuvo, ¿cierto? En los estudios de Ray Belén. Así que nos quedan unos minutos para poder conversar acerca de eso. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo le fue? ¿Enviaron saludos desde allá o no? ¿Sí? Cargaditos. A ver, A ver, no, prenda el parece. micrófono. Aló, Ahí, probando. ahí Sí, sí, ahí ahí sí. sí. Ahí sí, ya, Sí, ya mi pastor. vengo cargado de muchos saludos cariñosos, ¿cierto? Especialmente quiero transmitirlo a todos nuestros hermanos y también a todos los auditores. Nosotros, ¿cierto? Como iglesia pentecostal, tenemos una enseñanza, ¿no? De transmitir estos saludos con glorias a Dios. Bueno, no los voy a dar, pero usted entenderá que le entregaré estos saludos también en el nombre del Señor. Y bueno, dar gracias a Dios porque durante esta semana reciente pasada pudimos compartir de un momento muy hermoso junto al pastorado de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal, su directorio que también estuvo en pleno. Y bueno, compartimos un instante muy bonito en la parcela de nuestro pastor Osvaldo para poder celebrar un poco lo que es el cumpleaños de mi persona, también de nuestra pastora. Y bueno, compartimos un momento muy grato porque hacía muchos meses que no nos podíamos ver en forma presencial y tuvimos allí un almuerzo en el que pudimos gozarnos, alegrarnos, compartir nuestras experiencias, también alguna reunión administrativa, ya que tenemos que de todas formas eh, aprovechar el momento, ¿no? Para poder ir conversando e ir también delineando algunas posibilidades para la próxima conferencia. Tenemos ya acuerdos, gracias al Señor. Nuestra conferencia va a comenzar el día viernes en la amada iglesia de Curicó, donde allí vamos a tener una reunión, un culto inaugural a las 8 de la tarde. Luego, muy temprano, el día sábado, comenzaremos nuestras reuniones administrativas y por supuesto todo esto lo iremos ampliando a través de las distintas plataformas para que nuestros hermanos en casa puedan estar viendo y siendo parte de los cultos, tanto el día sábado como el día viernes, y de esta manera ir participando. Por supuesto, nosotros tenemos una muy hermosa y gran asistencia a las conferencias, especialmente en la clausura. Este año no se va a poder, tenemos un aforo bastante limitado, pero creemos firmemente que va a ser una conferencia maravillosa, distinta, quizás por todo este tema sanitario, pero confiamos en Dios que el Señor nos va a dar su diestra y nos estamos preparando, ¿no? La conferencia en sí va a ser en la iglesia de Rauco. Solamente iniciamos el día viernes en nuestra iglesia en Curicó, luego nos trasladamos a Rauco el día sábado y allí finalizamos, solamente en la mañana, parte de la tarde y luego en la tarde misma ya con un culto, podríamos decir, de término, que confiamos en el Señor también será un servicio maravilloso. Por supuesto no tenemos la posibilidad de hacer el desfile que todos los años se hace con los estandartes, las banderas y una gran congregación que se reúne para el desfile. Pero lo vamos a hacer con la ayuda del Señor de esta manera, confiando en Dios que todas las cosas van a ser motivo de bendición. Así que muchos saludos del pastorado de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal y se lo hago entrega a mi hermano, Déjale. también mi hermano Francisco. Qué bueno que se pudo, ¿cierto?, reunir, ¿cierto?, junto al directorio y al pastorado de la Iglesia Unificada y que también hayan tenido un momento, un espacio donde pudieron, ¿cierto?, compartir. Muy importante poder compartir. Jesús así lo hizo cuando, ¿cierto?, estaba en la playa y le pregunta, ¿cierto?, a los discípulos si tenéis algo de comer. Y Pedro ve que su maestro se lanza y él está a la orilla de la playa y bueno, Jesús lo estaba esperando, ¿cierto?, con un pescado ahí, ¿cierto?, para poder compartir con los discípulos, ¿cierto?, poder compartir un momento. Y qué importante poder compartir, creo que los hijos de Dios debemos de compartir. Bien, mi pastor, vamos a comenzar ya de lleno, vamos a lanzar, creo que una alabanza, tenemos algunos minutos todavía, pero antes de todo yo creo que es importante convocar al que todo lo puede, al que todo lo hace,
porque nosotros estamos en honor a Dios haciendo este programa. No somos nosotros, es el Señor que por misericordia nos está ocupando, solamente somos vasos y Él es el alfarero. Y Él en esta mañana nos ha dado la honra de poder compartir con ustedes este hermoso programa que se llama Caminando por las Escrituras. Así que vamos a convocar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor de la Mies, ¿cierto? Que sea con nosotros, que sea en este programa, que nos ayude, que todo lo que se hable y se diga sea de edificación para nuestras vidas, ¿cierto? Espiritual. Así que vamos a cerrar el ojito donde usted se encuentra, mi hermano. Cerraremos el ojito y vamos a clamar al Señor. Amantísimo Padre Celestial, estamos en esta mañana, domingo, Padre Santo, dándote gracias por este nuevo día que usted nos concede en su presencia. Señor, vamos a comenzar, o ya hemos comenzado el programa Caminando por las Escrituras, pero no lo queremos hacer, Señor, sin decirlo, lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, porque tú dijiste que todo lo que hiciéramos y todo lo que dijéramos y pidiéramos, debíamos hacerlo en el nombre de tu Hijo. Amén. Padre Santo, y así te rogamos por misericordia, que tu misericordia sea con nosotros, nos acompañe. Desde ya, Padre Santo, conecte a nuestro pastor con su Espíritu Santo. Amén. Y Señor, que la palabra que vaya a emanar por sus labios, Señor, sea una palabra de bendición para nuestras vidas, de reflexión. Señor, que podamos, Padre Santo, sentirnos edificados por ella. Amén. Señor, que no escuchemos, Señor, la voz de nuestro pastor, sino que escuchemos su voz. Permítanos, Señor, a través de la fe, poder escuchar tu voz, Padre Santo. Amén. Poder escuchar lo que usted nos desea decir en esta mañana, Señor, y que eso sea de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Y no solamente de bendición, sino que podamos, Padre Santo, tanto como oidores, también ser hacedores de ella. Amén. Ayúdanos, Padre Santo, en esta mañana, que tu misericordia sea con nosotros. Y por qué no decirnos, Señor, Señor, si tu Espíritu Santo desea tocar nuestras vidas, si tu Espíritu Santo, Señor, desea tocar nuestros corazones, Amén. si alguna manifestación de tu presencia, Señor, desea usted hacer, Padre Santo, somos solamente vasos y usted es el alfarero. Amén. Usted puede derramar su gloria cuando quiera, como guste. Nosotros, Señor, amado Dios, estamos dispuestos, Señor, a lo que usted desea hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pido, Señor, que usted nos pueda juntar en un solo sentir, en un solo corazón, en un mismo pensamiento, junto a todos los hermanos y amigos, Señor, que en esta hora están, Señor, en la sintonía, Señor, de Radio Belén, en el programa, Señor, Caminando por las Escrituras. Únanos en un solo sentir, en un solo pensamiento, en un solo deseo, y que todo lo que hagamos, Padre Santo, sea para su gloria, porque entendemos que no somos nosotros, sino que es usted, Señor, que hace misericordia de nosotros. Amén. Padre Santo, yo te pido todas estas bendiciones y te lo rogamos, te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Bien, antes, ¿cierto? Ya nos quedan 10 minutitos, ¿cierto? Para poder empezar con la reflexión de la palabra del Señor. Quisiera, ¿cierto? Compartir con ustedes una hermosa alabanza, ¿cierto? Que es importante, que nació en una inspiración, puesto que la persona que escribió esta alabanza estuvo pasando un duro momento y nació esta hermosa letra. Así que nos va a acompañar esta letra y ya volvemos, ¿cierto?, con la reflexión de la palabra del Señor. Ponela en vivo. Ponela en vivo, sí, por eso puse la alabanza para que... ¿Está en vivo? Ah, ya está ahí en vivo. Sí. Ah, ya. Nos están escuchando de Colombia.
Él es el hijo del pastor de Argentina. Y él es el que está cantando. A ver. Dejamos que pase nada más. Y te voy a contar. No estoy tanto la voz. ¿No se escucha? Estamos presentando su programa, Caminando por las Escrituras. Bien ahí, ¿cierto? Estábamos escuchando esta hermosa alabanza, nada que reprocharte. Mientras tanto, ¿cierto? Nuestro pastor se prepara, vamos a escuchar, ¿cierto? Un mensaje de audio que nos acaba de llegar, ¿cierto? Un bendecido mensaje de audio desde Colombia, ¿cierto? De nuestra hermana Valentina Pardo.
Mientras tanto se carga el mensaje, ahí ya se cargó, vamos a escuchar, ¿cierto?, lo que nuestra hermana nos dice. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas Amén. gracias, ¿cierto?, mi hermana Valentina, por ese Amén. hermoso saludo. Y como dice usted, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Amén. Y nuestro hermano Emiliano Muñoz también nos saluda, dice muy buenos días mi pastor. Y también mi hermano, muy bendecido programa, saludos y un gran abrazo. Muchas gracias mi hermano. Bien mi pastor, ya estamos Amén. en la hora, son las 10 y comenzamos ya, ¿cierto?, con la reflexión de la palabra del Señor. Así que los micrófonos son suyos. Amén. Hay Gloria que al prender el Señor. micrófono. Está bendito. A ver, Amén. Amén. tenemos un pequeño problema técnico. ¿Eh? Amén. Gloria a Dios. Por ahí sí. Un pequeño problema ahí en el micrófono. Bien. Quiero dar gracias al Señor, por supuesto, porque nada podríamos hacer si el Señor no nos diera la gracia para hacerlo. Porque quizás a lo mejor pudiéramos hablar o conversar Amén. de muchas cosas, ¿no? Pero aquí no estamos hablando ni conversando de cosas triviales, sino que por supuesto estamos hablando de aquellas que son eternas y que necesitamos por supuesto la inspiración y la revelación que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Pido al Señor que en su grande amor y misericordia me pueda conceder también la sabiduría, la gracia, el entendimiento para poder en esta hora compartir con ustedes lo que será para nosotros la porción de la palabra de Dios. No olvidemos que Caminando por las Escrituras está basado en la Escuela Dominical de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal y en este día nos corresponde meditar en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Ahí tendremos entonces nosotros la lectura bíblica con un verso de apoyo o un verso sagrado que se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 15. Amén. Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor y lo haremos, por supuesto, en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, Amén. pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a compartir el texto que en alguna forma también nos va confirmando. San Marcos capítulo 16, verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bendiga el Señor su preciosa palabra.
como conversábamos recientemente, nosotros tenemos, por supuesto, una serie, ¿cierto?, de enseñanzas que se han ido dando a través de la hermosa carta del apóstol Pedro y que nos han ido, por supuesto, llenando y nos han ido bendiciendo en cada una de sus líneas, en cada uno de sus versos, de sus párrafos, y nos bendicen. El domingo pasado, desde los estudios de Radio Belén Chorombo, comentábamos, ¿cierto?, lo que el Espíritu Santo a través de Pedro revela, dando a entender que una de las formas en que la Escritura revela a Jesucristo, porque lo revela de muchas formas, ¿cierto? Él es la puerta, Él es el camino, Él es el buen pastor, ¿cierto? Él es la luz del mundo, Él es la vid verdadera, pero también es, como dice la palabra del Señor, la piedra viva. Amén. Piedra angular. Mas nosotros también como piedras vivas, edificándonos sobre esta base, Jesucristo, gloria al Señor, en un edificio, ¿cierto? En una iglesia que el Señor formó a través, ¿cierto?, de su palabra, de su poder y también, por supuesto, a través de su Santo Espíritu. Y decíamos que, bueno, los que desechan esta piedra, lamentablemente ha venido a ser para ellos piedra de tropezadero, porque desobedeciendo, o sea, no creyendo en Jesucristo, lamentablemente el hombre no tiene otro camino de salvación. Cristo es el camino. Amén. Más aquellos que le hemos aceptado en nuestros corazones, para nosotros Cristo es precioso. Amén. Piedra de salvación. Dios nos bendiga. Muchas veces escuchamos nosotros malintencionadamente, por supuesto, o alguien que quizás tenga la duda, porque sabemos que también, por supuesto, hay un enemigo que siempre estará de alguna manera tratando, ¿cierto?, de poder opacar la palabra de Dios, de poder opacar a Dios. Y quizás muchas veces en la ignorancia muchas personas dicen, bueno, ¿cómo podemos entender nosotros a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, si dentro de las Escrituras, por ejemplo, encontramos que hay tanta muerte, hay tanta destrucción, y muchas veces las personas se preguntan, bueno, ¿por qué estas cosas ocurren? ¿Por qué acontecen? Tratando, por supuesto, de empañar o de opacar el nombre de Dios. Ignorando, por supuesto, las Escrituras, ignorando de que el hombre, cuando pecó, se vendió a Satanás, se entregó a Satanás. Y desde ese momento hasta cuando Cristo en la cruz lo vence, Satanás tuvo en su mano el imperio de la muerte. Ahora, es importante entender que lo que acontece en el mundo no es la culpa de Dios. En un pequeño ejemplo, yo le conversaba a una persona, le decía, mire, si usted a su hijo le dice, mire hijo, no se suba a esa reja, no se suba a esa pared, porque si usted se cae se va a dañar o puede ser trágico, fatal. Y si ese hijo, en un momento de descuido suyo, en un momento que usted se dio vuelta, se sube a aquel lugar, se cae, se accidenta gravemente o muere, la pregunta sería, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Suya? ¿O de la desobediencia de aquel hijo? Así también nosotros tenemos que entender algo muy importante. Dios en su infinita misericordia nos ha dado un marco en su palabra. Pero cuando el hombre desobedece, trae sobre sí, lamentablemente, podríamos decir, la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es muerte. Y cuando vemos la muerte en el diluvio, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de provisión, Jericó y tantos otros aspectos,
nos damos cuenta que el pecado había subido a los límites. Y así como cuando nosotros miramos la televisión y vemos a un violador y vemos a una persona, ¿cierto?, que ha abusado de un niño y lo ha matado, ¿qué es lo primero que pensamos? Justicia, ¿cierto? Ojalá hubiera pena de muerte para esta persona. Bueno, así también el pecado, así debemos de entender, también debe ser, ¿cierto?, alcanzado por la justicia de Dios, que es perfecta. Dios nos bendiga, ¿no? Así muchas veces las personas tratan de alguna manera, ¿cierto?, de restar a la palabra del Señor, tratando a Dios de un Dios sin misericordia. Pero Dios es amor, y todo amor, y lleno de misericordia. Lo que pasa es que, habiendo Dios creado al hombre, le dio libre albedrío. No somos máquinas, no somos títeres en las manos de Dios. Dios nos creó con un libre albedrío, y por cierto el hombre es el que decide. Dios, a través de su amado Hijo, nos ha dado un camino, porque conjuntamente, ¿cierto?, como entró el pecado en el hombre, también Dios dio la solución. Y así como en los tiempos de Noé hubo un arca para que los hombres se salvaran, así también en estos tiempos tenemos al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la tabla de salvación, y todo aquel que le mira es salvo y cree en Él. Amén. Gloria al Señor. Bueno, esta pequeña reflexión antecede a lo que vamos a entrar, porque siendo Cristo la piedra angular, para muchos despreciada, para muchos Dios, ¿cierto?, no existe. Ahora, todas las personas que en algún momento dicen, bueno, y este Dios tan terrible, bueno, parten de la premisa entonces que Dios existe. Gloria al Señor. Desechada por los hombres, es lo que hoy día vemos, es lo que hoy día también palpamos. Pero es bueno que también podamos entender que las cosas, por supuesto, tienen una razón, y por ende también debemos de entenderlas desde ese punto de vista. El dolor del mundo, las enfermedades, las guerras, las muertes, no son la culpa de Dios. Dios nos ha amado siempre y ha establecido todos los mecanismos y los caminos para que el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna. Envió a su amado Hijo, que murió por nosotros en la cruz, para poder pagar el precio del pecado. Entonces, lo que tenemos es un Dios amoroso, lleno de misericordia, pero también un Dios justo, porque también la maldad tiene que en algún momento, lamentablemente, si así pudiéramos decir, el hombre cayó en esa maldad cuando el pecado entró en su corazón, tiene que en algún momento también la justicia alcanzarla. Dios nos bendiga. Esta mañana, en estos dos versos, el apóstol Pedro, por la inspiración que Dios le da, nos hace referencia a 7 bendiciones, a 7 virtudes que Dios ha colocado en su iglesia, que está puesta sobre la piedra angular que es Cristo. Vale decir, no se olvide usted que Pedro escucha de los labios del Señor esta gran y categórica revelación, que Jesucristo es la roca inamovible donde se funda la iglesia, lugar seguro, estable, donde todo caerá, los imperios de este mundo caerán todos, mas esta roca permanece para siempre, Cristo permanece para siempre. Y en este fundamento es que nosotros hemos sido colocados. Dice la Escritura, el fundamento de profetas y apóstoles. Alabados al Señor. Donde hoy día la iglesia está, ¿cierto?, firmemente tomada por medio de la fe, sabiendo de que por medio de Cristo, el Señor, nosotros hemos sido bendecidos. Y en estos dos versos, Pedro esclarece estas 7 virtudes que sobre la iglesia han venido de parte de Dios. En primer lugar, dice, más vosotros, hablando a la iglesia, no se olvide que Pedro escribe a todos aquellos hermanos que están en la dispersión, judíos convertidos a Cristo, que habían creído en el Señor y que hoy día ya no eran parte del Israel
bajo el judaísmo, sino que eran parte de un nuevo pueblo, eran parte de la iglesia del Señor y eran parte de los hijos de Dios. Habían sido alcanzados por el Señor, al igual que nosotros los gentiles, porque dice la Escritura que de estos dos pueblos Dios hizo uno, sin ninguna diferencia. Tanto judíos como no judíos hemos alcanzado a ser un pueblo, hoy día un pueblo de Dios a través de Jesucristo. Y ellos, aunque pertenecían al linaje de Israel, pero estaban lejos también de la ciudadanía de Dios, porque por medio de la ley el pueblo de Israel no conoció la salvación, sino que la ley misma tipificó el pecado y condenó al hombre, porque este era un ayo hasta la venida de Cristo. Ya llegado Cristo, lo que los profetas habían profetizado, de él se había hablado, que iba ciertamente a ser, ¿por quién? ¿Cierto? La salvación, el perdón del pecado sería manifestado de parte de Dios para los hombres. Entonces dice el Espíritu Santo, hablando a través de Pedro, ¿cierto? Más vosotros, todos los que hemos creído en el Señor, los que aceptamos a esta piedra angular que es Cristo en nuestra vida, para que hoy día podamos, ¿cierto?, concertados, siendo parte uno de los otros, formar, ¿cierto?, este edificio espiritual, esta casa espiritual, la iglesia del Señor. Somos parte de esa iglesia, de esa familia que Dios ha venido a constituir. Gloria sea al Señor. En esa perfecta unidad que existe hoy día entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también nosotros, a través de Cristo, ¿cierto?, hemos entrado en esa comunión con Dios. Gloria al Señor. Cuando nuestros pecados fueron perdonados, lavados por su sangre preciosa, y pudimos alcanzar también el privilegio, la bendición, la honra de haber sido, ¿cierto?, también justificados por la fe. Amén. Por medio de la gracia que nos ha sido dada. Más dice, más vosotros sois. ¿Qué somos? ¿Qué es la iglesia? En primer lugar dice la palabra del Señor, un linaje escogido, una descendencia espiritual. Gloria sea al Señor, ¿cierto? Que está y que es escogida de parte de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, meditarlo. No fuimos nosotros los que elegimos al Señor. No fuimos nosotros los que tuvimos esta elección. Dios nos eligió a nosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esta, por supuesto, elección es más allá de lo que nosotros pensamos. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Esto lo hemos conversado en otro momento. Dios en su omnisciencia, ¿cierto?, previendo la caída del hombre, incluso antes que el hombre fuese creado, que el mundo fuese hecho, ya Dios en su omnisciencia, conociendo todas las cosas, aún sabiendo Dios que todo esto vendría, el dolor que esto significaría, la venida de su Hijo, ¿cierto?, el haberse hecho hombre, más en el corazón de Dios no hay egoísmo. Por eso que Dios, conociendo estas cosas, creó al hombre y lo amó y lo ama. Amén. Gloria al Señor. Y en su corazón no hay egoísmo. Amén. Sino que aún Él estuvo dispuesto a venir a buscar lo que estaba perdido. Bendito sabiéndolo desde antes de la fundación del mundo. Y desde allí vino esta elección. Vale decir, todo aquel que cree en Cristo y lo recibe como su Señor, entra en esta elección. Amén. Gloria al Señor. Por supuesto que Dios en su omnisciencia también conoce a aquellos que le habrán de recibir, como también a aquellos que nunca le habrán de recibir. Amén. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Amén. Gloria al Señor. Nos conoce Dios. Amén. Por eso dice el Espíritu Santo, más vosotros sois linaje escogido. Y esta es una de las 7 virtudes, ¿cierto?, que Dios ha colocado en su iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa así a Pedro. En primer lugar, tenemos que entender algo muy importante. La iglesia está siendo perseguida. Muchos de aquellos hermanos que fueron dispersos en Jerusalén tuvieron que huir a distintas partes, ¿cierto?, del Imperio Romano, por distintas provincias. Y allí, ¿cierto?, fueron llevados, lamentablemente, ¿cierto?, en momentos difíciles, de apremio, de oprobio, de persecución, de muerte.
echados en las cárceles, perdiendo todo, quizás, ¿cierto?, sus enseres, su casa, su familia, quizás muchas veces disuelta. O sea, hubo un gran dolor en aquel momento. No era fácil ser cristiano, no era fácil seguir a Cristo, pero el Espíritu Santo estaba llenando sus corazones con poder, con potencia, con denuedo. Había valentía, como dice el Espíritu Santo, a la fe habían añadido virtud, valor, amén, denuedo, gloria a Dios. Y la iglesia, por cierto, al ser esparcida también, crecía, porque los discípulos que iban por distintos lugares, iban también predicando el mensaje de la palabra del Señor. Así que en medio de tanta persecución, por supuesto, creo que en alguna manera podríamos llegar a pensar que en alguna instancia quizás muchos corazones también se sintieron desvalidos. Gloria al Señor, ¿cierto? Muchas veces nos ha ocurrido que en medio de un proceso de prueba pareciera que Dios no está con nosotros. Gloria al Señor. Y viene quizás esa duda, porque llegó un momento de enfermedad, porque llegó un momento de cesantía, porque llegó tal vez lamentablemente el luto a nuestra vida, en fin, tantas cosas, ¿no? Gloria al Señor. Pero Dios a través de su palabra le hace entender que la iglesia es rica, que la iglesia no está desamparada, que no son simplemente gente que va huyendo, gente que va siendo perseguida, sino que son un linaje escogido. Gloria al Señor. Muchas veces pensamos, ¿cierto?, que como hijos de Dios, o porque, ¿cierto?, somos un pueblo, a lo mejor, tal vez para algunos, mal mirado, ¿cierto? Algunos mirarán el Evangelio y lo verán, ¿cierto?, y lo desecharán. Gloria al Señor. Pero debemos de entender que lo que el diablo puede hacer, ya lo hizo con el Señor. Amén. Ha querido muchas veces desechar a Dios, ha querido muchas veces poner mal el nombre de Dios. ¿Cuánto más con nosotros que le servimos al Señor? Amén. Por eso es que la palabra de Dios es inspirada en Pedro, para que la iglesia entienda qué es, qué somos, qué es lo que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Miramos a los hombres, ¿cierto?, famosos, ricos sobre esta tierra, y pareciera que ellos, ¿cierto?, son los poderosos. Pero entendemos a través de las Escrituras que todo lo que en esta tierra hay pasará. La riqueza, la fama, el poder, todo eso terminará. Y todo aquel que lamentablemente deseche esta piedra angular que es Cristo Jesús, él también lamentablemente será desechado. Por tanto, muchas veces, ¿cierto?, el enemigo quiere menoscabar nuestra vida, hacernos pensar, ¿cierto?, que no somos nada. Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Que quizás a lo mejor en un momento de prueba, cuando estamos pasando por necesidades, ¿cierto?, que somos quizás personas que no tienen nada. Sin embargo, el Espíritu Santo en esta mañana nos recuerda y nos hace entender que no es así. Gloria al Señor. Que podemos estar pasando, como dice el apóstol Pedro, por diversas pruebas, porque es necesario que seamos probados. Y que no es cosa extraña todas estas cosas, sino que como hijos de Dios debemos saber que hay ciertas pruebas, diversas pruebas, que tenemos que ir sorteando con la ayuda del Señor. Pero esto no quiere decir que Dios nos haya abandonado, o que seamos, ¿cierto?, podríamos decir, para el mundo quizás, la es del mundo, pero ante Dios somos piedra preciosa. Para Dios, ¿qué es lo importante? Dígame, ¿qué es importante? ¿Que sus amigos, ¿cierto?, que sus vecinos, ¿cierto?, lo alaben? ¿O que Dios lo alabe? Gloria al Señor. Para nosotros como pueblo de Dios, por supuesto, la alabanza que verdaderamente importa es la que pueda venir de parte del Señor para nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Como bien dice el Espíritu Santo, qué maravilloso en esta mañana poder pensar. Amén. Gloria a Dios. No somos grandes, ni somos nobles, ni somos poderosos, como dice el Espíritu Santo a través de Pablo, pero sí somos para el mundo ninguna de estas cosas, pero para Dios, linaje escogido. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El mismo Señor Jesús, en San Juan, capítulo 15, versículo 16, dice el Señor a través de su palabra las siguientes expresiones. Quiero compartirlas con usted. Gloria al Señor. Hablando al Señor Jesús con respecto a que Él es la vid verdadera. Vamos a entrar un poco en el contexto. Había pasado recientemente
la última cena, se habían levantado de aquel lugar, habían salido ya camino a Getsemaní, donde el Señor sería arrestado, y en el camino, mientras ellos iban, ¿cierto?, a este lugar, Jesús conversa con ellos. Les habla de cosas maravillosas. Entre ellas les dice que Él es la vid verdadera. Y todo aquel que está pegado a Cristo tiene vida. Glorias al Señor. Mas no solo eso le dice, sino que en medio de esta conversación el Señor les dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que nosotros podamos tener la certeza que no estamos dentro del Evangelio porque quisimos, no estamos dentro de este caminar porque un día se nos ocurrió, no estamos, ¿cierto?, alabando y bendiciendo al Señor, y hoy día estamos dentro de esta preciosa salvación porque un día decidimos nosotros, ¿cierto?, y se nos iluminó en nuestra mente. Tenemos una elección. El Señor, en su amor y en su misericordia, nos llamó. Gloria a Dios. Y bendito el día en que creímos en ese llamado y aceptamos ese llamado en nuestros corazones, porque también algunos han sido llamados, pero no lo han aceptado. Amén. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nuestra vida sea fructífera, no una vida insípida. Miramos hoy día y vemos quizás con dolor, ¿cierto?, estas grandes estrellas del mundo. Amén. Ya llámense actores, llámense futbolistas, estas grandes estrellas del mundo, ¿cierto?, que muchas veces a lo mejor están llenos de fama, llenos quizás de gloria, pero ¿cómo permanece su vida? ¿Cómo termina su vida? Lamentablemente son insípidas, porque toda vida que no tiene a Cristo es una vida insípida. Por eso dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, porque Él nos ha dado ese sabor espiritual en nuestra vida. Amén, gloria al Señor, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Gloria al Señor para siempre, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y establece con tanta claridad el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os he elegido a vosotros. Por tanto tenemos una elección, como dice el Espíritu Santo, más vosotros sois linaje escogido por Dios. A usted entre millones, el Señor lo escogió, el Señor lo eligió, el Señor lo tomó en su misericordia. Todos los hombres tienen la misma oportunidad, porque Cristo no murió por un puñado, Cristo murió por toda la humanidad. Pero dentro de esa elección, cuando usted creyó en Cristo, cuando usted aceptó a Jesucristo en su corazón, como podría haberlo hecho también cualquier otro, cayó usted dentro de esa elección, de haber sido elegido. Gloria sea al Señor, porque todo el que recibe a Cristo también recibe esta elección, que los que creen en Cristo son salvos. Amén, gloria sea al Señor. Ahora, ¿es importante tener esta elección? Por supuesto que sí. El Espíritu Santo nos revela a través del apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 33. Él hace, por supuesto, algo, podríamos decir, muy maravilloso cuando a través de las Escrituras nos habla de la predestinación. No me voy a detener a hablar con respecto a la predestinación, ¿cierto? Que hay varios sentidos que muchos le dan a esto. Por supuesto, nosotros tenemos un sentido escritural y bíblico. Más dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el verso 33 es clave para lo que estamos en esta hora leyendo. Dice lo siguiente, de la siguiente manera: ¿Quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No olvidemos que Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás es el acusador que siempre está acusando. Amén. Porque nuestra vida, por supuesto, no es perfecta. Nuestra vida es en pecado. El pecado permanece en nuestra vida. Gloria sea al Señor. No, por supuesto, desde el momento en que somos hechos una nueva criatura, somos empedernidos en el pecado. No. Gloria al Señor. El Señor ha comenzado en nosotros una obra. Y por supuesto, como hombre, ¿cierto? El Señor ha puesto también de su gracia
para que ya, ¿cierto?, no seamos como éramos, pero siempre permanece el pecado por ignorancia. Gloria al Señor. Ese que lamentablemente a veces incurrimos y hacemos sin darnos cuenta, pero pecamos frente a un Dios santo y perfecto. Gloria al Señor. Pero abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo, el cual nos limpia, nos lava a través de su sangre preciosa y nos ha justificado porque Él murió por nosotros. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica a través de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que la culpa del pecado que estaba entre nosotros, Cristo, ¿cierto?, la anuló en la cruz del Calvario. Toda esa acta de decretos que nos era contraria, dice la Escritura, fue anulada. ¿Cómo? Por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que fue dada en propiciación, quiere decir, en pago por nuestros pecados. Y desde ese momento fuimos justificados, no por nuestras obras, sino por la gracia de Cristo. Dios nos mira a través de Jesucristo. Y fuimos, por supuesto, predestinados. Quiero solamente tocar un poco de esta parte. La predestinación no significa que fuimos o nacimos desde el vientre de nuestra madre predestinados para la salvación. Porque si no, el Señor hubiese muerto por algún grupo exclusivo de personas. El Señor murió por toda la humanidad. La predestinación tiene que ver con el hecho de que cuando el hombre cree en Cristo, el cual, ¿cierto?, todo aquel que cree en el Señor está predestinado para salvación. Gloria a Dios para siempre. Así que la predestinación tiene que ver con respecto a la elección. Gloria a Dios, ¿cierto?, que Dios ha establecido a través de su amado Hijo para que por medio de Él todo aquel que le mira sea salvo. No olvidemos que aquella serpiente de bronce que fue erigida, ¿cierto?, en el desierto, fue dada de parte de Dios para que todo el que mirara a aquella serpiente y que había sido mordido, ¿cierto?, y envenenado por las serpientes que habían entrado en el campamento, no muriera, sino que tuviese vida. Gloria al Señor. Bueno, todo el pecado fue cargado sobre Cristo, por eso que es una serpiente. Amén. Símbolo, por supuesto, también del pecado. Todo el pecado fue cargado sobre Cristo. Él lo llevó, no solamente el pecado pasado, ni el presente, sino que todo el pecado futuro. Por eso Jesús nunca anheló tomar de esa copa, ¿cierto?, de la cual le dijo, Padre, si es preciso, aparta de mí esta copa. ¿Qué traía esta copa? La abominación del pecado. Mas Cristo la bebió hasta su última gota. Él tomó el pecado y lo llevó, sabiendo que aún esto le iba a significar quedar desamparado en la cruz, ¿cierto?, y vivir este proceso por amor a nuestras almas. Gloria sea al Señor. Así que damos gracias a Dios porque hoy día, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Aleluya al Cordero. Amén. Usted que de repente se siente pobre, usted que de repente se siente, quizás a lo mejor el diablo quiere hacerlo sentir miserable. Gloria al Señor. Y no se ha dado cuenta que usted es linaje escogido. ¿Quién lo acusará el día de mañana? ¿Quién vendrá y dirá, cierto, este es Juan de los Palotes, por decir un nombre? Amén. Gloria al Señor. Y hizo esto y esto otro. Más, cierto, se escuchará la voz del Hijo. Más, yo he muerto por él. Gloria al Señor. Mi sangre fue derramada por él. Y fue limpio de todo pecado. Alabados al Señor. Y ese día, ¿quién podrá acusar a aquellos que Dios ha escogido? Aquellos que habiendo creído en Cristo, caímos dentro de esta elección divina. Gloria al Señor. Por eso es que es necesario a través de la palabra entender estas cosas, ¿no? Ahora, Dios ha puesto vestiduras especiales sobre nosotros, como escogidos de Dios. Gloria al Señor. Amén. No solamente tenemos una elección gloriosa de salvación a través de Cristo, no solamente, ¿cierto?, al haber sido escogidos como un linaje escogido, no podemos ser acusados, sino que ya hemos sido justificados por Cristo en la cruz, sino que también, como dice Colosenses 3:12, quiero pedirle que usted me acompañe, ¿no? Gloria sea al Señor para siempre. Colosenses 3:12, Dios nos bendiga. Dice así la palabra del Señor. Y revestidos del nuevo hombre. Amén. Gloria sea al Señor. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vale decir, desde el momento en que el Señor nos llamó y nos hizo una nueva criatura, el Señor ha ido haciendo una obra en cada uno de nosotros, perfeccionando lo que inició, hasta algo perfecto. Yo puedo decir que un día vamos a hacer cosas
hermosas y maravillosas, ¿no? Porque todo lo que hace Dios es hermoso y maravilloso. Y Él nos está creando, nos está formando a la imagen del que nos llamó, a la imagen del Señor. Dios nos bendiga. Y seremos como, tal cual como Él es en el momento en que Cristo venga a buscar su iglesia. Y seamos transformados, dice la Escritura. Los que están muertos resucitarán primero con un cuerpo glorificado. Y los que estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, gloria sea al Señor, a ese cuerpo glorioso, el cual Señor, en su infinita misericordia, el Señor nos ha dado y nos hará de dar, ¿cierto? Por tanto, dice, revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando, amén, dice la palabra del Señor, perfeccionando la santidad en el temor a Jehová, amén, y se va llenando en el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, vale decir, un solo pueblo, haya sido del pueblo de Israel, no haya sido del pueblo de Israel, ¿cierto? Dios ha venido a conformar un solo pueblo y bajo una misma fe. Gloria al Señor. Todos hemos sido llamados para ser parte de este linaje escogido. Por tanto, dice el verso 12, vestidos. Amén. Nos ha puesto el Señor una vestidura como escogidos de Dios. Gloria al Señor. Ni siquiera se parece a las vestiduras reales de los príncipes y de los reyes de esta tierra. Ello es una sombra, ni siquiera una sombra comparado con la vestidura de los escogidos de Dios. Gloria sea al Señor. Por eso dice el Espíritu Santo y nos da toda claridad en esto, vestidos. O sea, tomemos esta vestidura. Gloria sea al Señor. Por supuesto, no es una vestidura externa de la cual Dios nos ha vestido, sino con aquella vestidura que el Señor tiene. Amén. Gloria a Dios para siempre. Vestidos pues como escogidos de Dios. Vale decir, no solamente, ¿cierto?, hemos tenido esta elección, hemos sido escogidos como linaje, sino que también nos ha vestido el Señor de una forma especial. Gloria a Dios para siempre. Diciendo, en primer lugar, santos. Amén. Santos no significa perfectos. Hay alguien que puede pensar que somos santos y como tal somos perfectos. No, no hay ningún perfecto en esta tierra. Santo significa que tenemos ese carácter o anhelamos tener, ¿cierto?, ese carácter que Cristo tuvo. Gloria sea al Señor. Que en nuestra mirada, en nuestra meta está llegar a ser como Él es. Gloria a Dios. Y eso nos motiva cada día, como dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Llevándonos, ¿cierto?, con toda diligencia, procurando, ¿cierto?, todas estas cosas. Dios nos bendiga. Y en la vida cristiana, en la vida del hombre de Dios, todos los días estamos procurando ir creciendo en la fe, ir madurando en las cosas espirituales, ir colocándonos bajo la palabra de Dios. Gloria sea al Señor, para que la palabra de Dios sea obra y vida en nosotros. No solamente la escuchamos. ¿Qué sacan muchos con escuchar floridos mensajes, bonitos mensajes, hermosas enseñanzas, si de ellos nunca pone por obra? Gloria al Señor. No sirve de nada. Por eso que prudente, dice el Señor, es el hombre que escuchó su palabra y la puso por obra. Ahora dice el Señor, vestidos, ¿cierto?, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No olvide la palabra del Señor que Pedro mismo dice en su segunda carta, añadiendo a la fe amor fraternal, amándonos, soportándonos, vistiéndonos de amor. Gloria sea al Señor. Y al amor fraternal, amor. Gloria sea al Señor, dice el Espíritu Santo. Eso lo tendremos hoy día en la noche en el mensaje. Amén. Añadiendo a la fe amor. Dios nos bendiga. Pero también vestidos, ¿cierto?, como escogidos de Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo son este linaje escogido? Dijo el Señor, de estas cosas o de esta forma conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Por eso dice el Espíritu Santo, vestidos pues como escogidos, santos, ¿cierto?, con un carácter como el de Cristo, ¿cierto? No somos perfectos, pero queremos alcanzar y nos esforzamos, como dice el Espíritu Santo, ¿cierto?, poniendo toda diligencia en estas cosas, entendiendo, ¿cierto?, que en las cosas espirituales es donde debemos meditar y pensar y andar. Bien dice el apóstol Pablo
¿cierto? Le dice a Tito, ¿cierto? Que el ejercicio corporal de poco me aprovecha para esta vida, por supuesto, a lo mejor para tener un estado de salud, pero ejercítate, dice, en la piedad, vale decir, en la compasión, en el amor, en la bondad, en la misericordia. Nos ejercitemos en estas cosas, hagámoslas, ¿cierto? Con nuestros hermanos, que son nuestros, ¿cierto? Podríamos decir que son parte de la familia de Dios, con nuestro prójimo, gloria sea al Señor, ejercitando estas cosas. No simplemente oyéndolas, no simplemente quedándonos en el lindo mensaje, sino que poniendo por práctica todas estas cosas. No se olvide usted que cuando los judíos le preguntaron con respecto a quién es mi prójimo, el Señor les enseñó quién era el prójimo. Amén. Y a nosotros nos ha enseñado. Todo aquel que lo necesite es nuestro prójimo. Así que por tanto también nosotros tengamos, ¿cierto?, en nuestro corazón, ¿cierto?, un corazón dispuesto también para ayudar espiritualmente y si fuese posible también materialmente en la medida que podamos. Alabados al Señor. Por tanto, vestidos, dice, como escogidos de Dios. Amén. Y esto es algo maravilloso. No solamente podamos decir, ¿cierto?, linaje escogido, sino que somos un pueblo, primeramente, elegido por el Señor directamente. Segundo, somos un pueblo, ¿cierto?, que no puede ser acusado porque ya hemos sido, ¿cierto?, como escogidos, justificados. Es un pueblo que ahora está vestido como escogido de Dios. Gloria sea al Señor. No con una vestidura externa. Por eso que yo nunca podré compartir, ¿cierto?, con aquellas personas que se colocan un traje de sacerdote y un cuello clerical, ¿cierto?, y ¿cierto?, una apariencia de piedad. Si eso no sirve de nada. Lo importante es lo que hay dentro del corazón, de lo que nosotros hemos recibido. Gloria sea al Señor. También el Espíritu Santo nos hace entender que, como yo se lo decía, ¿cierto?, desde el momento en que iniciamos esta conversación, todo esto ha estado en la presencia de Dios. Pedro lo revela, ¿cierto?, en el capítulo 1 de lo que nosotros hemos leído, para que podamos entender que estas cosas han sido fundamentadas por Dios desde antes de que el mundo fuese. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Comienza el apóstol Pedro escribiendo esta carta que estamos leyendo de esta manera. De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todas provincias de Roma en ese tiempo, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Cuándo fuimos elegidos? Antes que el mundo fuese. En la presciencia, en la omnisciencia de Dios. Ya estábamos elegidos. ¿No le parece esto maravilloso? Gloria al Señor. Yo nací en el año 1959. Pues antes que el mundo fuese fundado, sabía que en el año 1959 iba a nacer una criatura, un niño, que se llama Francisco Cancino, y que este niño un día va a creer en él, iba a predicar su nombre. Gloria sea al Señor. Sabía el Señor el día de su nacimiento, sabía que le iba a aceptar, que iba a ser pueblo escogido, y estaba en la presencia de Dios ya su nombre. Gloria al Señor. Alguno dirá, no sé, creo que por ahí escuché que más de 30.000 millones de seres humanos aproximadamente han vivido sobre la faz de la tierra. Bueno, alguno dirá, bueno, ¿cómo puede Dios saber el nombre de cada uno de ellos? Bueno, si Dios le puso nombre y sabe el nombre de cada una de las estrellas del cielo. Gloria sea al Señor. Solo para que usted entienda algo, un poquito nomás. Gloria sea al Señor. Se calcula que en el universo conocido, que son 14.000 millones de años luz, hay más de 100.000 billones de galaxias. Amén. Algo incontable. Es un número que usted podría nacer y morir contando y no alcanzaría a contar ese número. Si estuviera todos los días contando y no hiciera otra cosa más que contar toda su vida, no alcanzaría a contar ese número. Y cada una de aquellas galaxias tiene 100.000 millones de estrellas. Gloria sea al Señor. Esa es la magnitud de la mente de Dios. Y más allá todavía. Y Dios las conoce por su nombre. ¿No conocerá su nombre? ¿No sabrá que usted un día iba a nacer, que iba a creer en su nombre? Por eso dice, elegidos, ¿cuándo? ¿Cuándo me eligió el Señor? No, sí, parece que esto fue, ¿cierto?, cuando yo tenía 20 años. No, antes que el mundo fuese, ya el Señor nos tenía dentro de esta elección. Amén, gloria sea al Señor. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, y
a la palabra de Dios, a Cristo el Señor, por medio de su palabra, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicado. Así que hemos sido escogidos de parte del Señor, primero, desde antes de la fundación del mundo, conforme a su presencia. ¿Para qué? Para ser santificados por el Espíritu Santo. Nadie puede ser santificado si el Espíritu Santo no mora en su corazón. Fuimos, cierto, también dentro de esta elección gloriosa. Gloria sea al Señor, que hoy día Cristo mora en nuestros corazones. Dígame, ¿esto se podrá comparar con cualquier riqueza de este mundo? Ninguna se puede comparar con esto. No solamente con eso, sino para que fuésemos, cierto, llamados para la obediencia. Gloria sea al Señor. Todo aquel que se pone bajo la obediencia a Cristo, no se olvide que el Señor dijo de esta manera: vosotros seréis mis amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Gloria sea al Señor. Y algunos dirán: yo soy amigo del Señor porque converso con el Señor todos los días. Cuando me voy al trabajo converso con Él. Y cuando me vengo también, bueno, bonito que converse. Bonito que hablemos con Dios. Bonito que siempre estemos al lado del Señor. Pero eso no significa ser amigo del Señor. Amigo del Señor significa cuando hemos oído su palabra y la hemos guardado y la hemos puesto por obra. Gloria sea al Señor. Por eso dijo el Señor: ya no os llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que pasa en su casa, mas llamaré mis amigos, porque os he declarado la palabra, el misterio que estaba oculto desde los tiempos. ¿Cuál es ese misterio? Que Jesucristo, el que ellos veían y el que nosotros hoy día vemos por fe, es la piedra angular de nuestra salvación. Así que ser amigo del Señor significa guardar su palabra. Y el Señor añade, pero de inmediato: y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Gloria sea al Señor. De tal manera, amén, Dios nos bendiga. Como el Señor nos ha amado, de esa forma, dice el Señor en su palabra allí, ¿cierto? En San Juan 15, gloria sea al Señor. Porque no hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por los demás. Amén. Gloria sea al Señor. No hay mayor amor que el amor del Señor, que ha dado su vida por amor a nuestras almas. Gloria a Dios para siempre. Así que nos amemos como Él nos amó. Dios nos bendiga, ¿no? Por tanto, seamos, ciertos, santificados por el Espíritu, para obedecer, para estar bajo su bendita palabra. No olvide que hay un libre albedrío. Yo decido si obedecer o no. Yo puedo obedecer o no. Gloria sea al Señor. Pero bendito el día en que decidimos, ¿cierto?, en nuestro libre albedrío y por medio del don de la fe que nos fue dado por Dios. Porque la fe está dentro de los 9 dones del Espíritu. Léalo en Corintios 7. Gloria sea al Señor. Y también bajo el entendimiento que la fe vino por el oír de su palabra. Vale decir, todas las cosas concernientes a nuestra salvación nos han sido dadas de parte de Dios. Por eso dice la Escritura: Él nos da el querer como el hacer. Amén. Porque ahora está en nosotros si aceptamos o no aceptamos. Gloria sea al Señor. No nos olvide que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Amén. Diciendo al Espíritu Santo, no solamente para obedecer, sino que también para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Amén. Vale decir, limpios, lavados, justificados por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que fue dada en pago, en propiciación por nuestros pecados. Así que, conforme a la presencia de Dios, hemos sido escogidos como linaje escogido. Ahora, si a usted le parece poco esto, la verdad, digo, yo no sé lo que podría parecerle mucho, porque esto es un todo. Gloria a Dios para siempre. Y esta es la primera parte nomás. Es la primera bendición de 7 que Dios nos expresa a través de estos 9 versos. No solamente dice la Escritura: hemos sido llamados para ser un linaje escogido, sino que también dice el Señor: un real sacerdocio. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. La palabra del Señor nos hace entender que cuando hemos aceptado al Señor Jesús en nuestra vida, dijo el Señor allí en San Juan, ¿cierto? Mientras conversaba con sus discípulos, Él ora al Padre y le dice: Padre, yo quiero que esta gloria que tú me das, mis discípulos, los que han creído en mí y los que creerán después de ellos,
también tengan y compartan conmigo de esta gloria que tú me darás. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Y entendemos hoy día, aunque usted no lo crea, mi hermano, aunque usted hoy día esté vestido de la forma más modesta, Dios le ha revestido. Y dentro de este llamado, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Gloria sea al Señor. No conforme al sacerdocio levítico, sino conforme al sacerdocio que es conforme a la eternidad. Gloria sea al Señor, a Cristo. Dios nos bendiga. Cada uno de nosotros tenemos un sacerdocio en nuestro propio hogar. Dios nos bendiga. Estamos allí, ¿cierto?, de parte del Señor establecidos para hablar de su palabra, para interceder por medio de la oración, para poder, ¿cierto?, también, ¿cierto?, como sacerdotes del Señor, representar su nombre. Dios nos bendiga. Y nos ha colocado el Señor sobre la tierra, para que también en su infinita misericordia, ¿cierto?, el Señor nos haya, ¿cierto?, de establecer en un real sacerdocio. Gloria sea al Señor. Libro de Apocalipsis. ¿Quiere acompañarme? En el nombre del Señor, le invito a que me acompañe al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Ya el Espíritu Santo nos sigue señalando. Pedro habla lo mismo que el Espíritu Santo le revela a Juan en la isla de Patmos. Gloria sea al Señor. Dice el Señor a través de su palabra: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No olvide que el Señor es Rey de reyes. Amén. Gloria al Señor. Y quizás nosotros le damos ese concepto terrenal. Gloria a Dios. Pero también tiene un concepto espiritual. Dios nos bendiga. ¿De qué reyes está hablando? Gloria sea al Señor. Luego dice el Espíritu Santo en el verso 6. Y nos hizo, amén, nos hizo, dice Juan, gloria sea al Señor, dirigiéndose a la iglesia, y está hablando en presente, no está hablando en futuro, no dice y seremos, no, está hablando en presente. Juan está describiendo, ¿cierto?, esta revelación que él tuvo en la isla de Patmos, y está dirigiendo este libro de Apocalipsis o revelaciones, ¿cierto?, a las 7 iglesias que están en Asia. Gloria sea al Señor. Y les habla en tiempo presente diciendo, y nos hizo, ya en forma ya pretérita, ya somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Ya nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso dice Pedro, real sacerdocio. Gloria a Dios. Mire esta dignidad que ha sido colocada sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Tenemos, ¿cierto?, de parte del Señor esta bendición maravillosa. Hemos sido establecidos. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Gloria sea al Señor. Pero también sobre nuestras vidas ha sido derramada esta bendición maravillosa y gloriosa de parte de Dios. ¿Para qué? Para que le adoremos, le glorifiquemos en todo tiempo. Fíjese que Apocalipsis luego en el capítulo 5 nos vuelve a reiterar nuevamente, diciendo de la siguiente manera, ¿cierto? Está hablando con respecto a la alabanza, gloria sea al Señor, a la adoración celestial que se está produciendo en el cielo, porque hay un cordero como inmolado, quiere decir, ¿cierto?, que ha sido sacrificado, el cual se ha hallado digno de abrir el libro con sus 7 sellos. Juan dice, lloraba mucho porque no se hallaba nadie, y dice que uno de estos ancianos le dijo, no llores. Ahí está el Cordero de Dios, Cristo, gloria sea al Señor, amén. Él es digno de toda alabanza. Y dice que aquellos ancianos se postraron y tiraron sus coronas al suelo en señal de adoración y de alabanza al Cordero que vive. Y luego, gloria al Señor, dice en el verso 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, haciéndonos un pueblo nuevo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Gloria al Señor para siempre. En esa tierra nueva y en ese cielo nuevo. Gloria a Dios para siempre. Alabados al Señor. Así que en esta hora miremos, ¿cierto?, aquellas cosas que ya nos han sido dadas. Dios nos bendiga. Yo tengo ya la herencia. Dios nos bendiga. Alabados al Señor. La herencia me ha sido dada. La posesión efectiva, gloria a Dios, la tendremos el día en que Cristo nos venga a buscar. Pero la herencia ya es nuestra. Como también todas estas promesas. Así que cuando el Espíritu Santo habla a través de Pedro a una iglesia que está siendo perseguida, que cierto va por el mundo errante, como dice Hebreos 11, en cuevas cubiertos por pieles, gloria sea al Señor, pobres, desamparados, gloria sea al Señor. Esta iglesia, cierto que es mirada como la nada, como la es del mundo. Sin embargo, Pedro por el Espíritu Santo le dice, más vosotros sois real sacerdocio. Gloria a Dios. Y usted que muchas veces el enemigo lo ha querido, cierto, muchas veces, cierto, hacer pensar, cierto, que pareciera que en el camino del Evangelio se ha empobrecido más, tiene más problemas, más dificultades. Y le ha dicho, ¿y dónde está tu Dios? Bueno, debemos de entender que aquellas cosas que Dios nos ha dado no se pueden comprar. Gloria sea al Señor. Si en esta hora usted pudiera mirar espiritualmente su vida, estaría usted en esta hora mirando, ¿cierto?, esta dignidad que ha puesto el Señor sobre su vida. ¿Ha pensado usted que usted ora y Dios le escucha? Es que escucha a todo el mundo. No, Dios no escucha a todo el mundo. No se olvide que el mundo está muerto. Por tanto no se oye. Un muerto no habla. Un muerto no ve. Un muerto no camina. El mundo sin Cristo está muerto, separado de Dios. Por Cristo hemos sido reconciliados. Usted ora y Dios le escucha. Es un sacerdote, gloria sea al Señor, que intercede. No olvide que el sacerdocio levítico fue puesto para interceder. Cristo en este sacerdocio santo fue puesto a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Gloria a Dios, a nuestro favor. Dios nos bendiga. Ahora, no solamente hemos sido llamados para hacer un sacerdocio santo, ¿cierto? Vamos en esta segunda virtud, vamos, ¿cierto?, a la que viene, para que dice de la siguiente manera, sacerdocio santo, real sacerdocio, perdón, nación santa, gloria a Dios, una nación que ha sido santificada, una nación que ha alcanzado hoy día, nosotros, pueblo de Dios, ¿cierto? Dios nos mira a través de Cristo como una nación santa. Gloria sea al Señor. No cualquier nación. Hay muchas naciones sobre la tierra. Gloria a Dios. Unas poderosas, otras débiles. ¿Cierto? Gloria sea al Señor. Muchos pueden decir nosotros somos la nación más poderosa de la tierra. Pero eso, la verdad, es que solamente es para esta tierra. Gloria a Dios. Mas nosotros somos una nación santa. Gloria a Dios. Usted es parte de este pueblo, de esta nación, la cual Dios ha santificado. Gloria sea al Señor. Fíjese que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nuestro gran y maravilloso hermano y apóstol, amén, nos dice, cierto, el Señor a través de su palabra. El apóstol comienza escribiendo esta carta a los romanos diciéndoles de la siguiente manera. A todos, dice en el verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, gloria sea al Señor, llamados de parte del Señor a ser santos. Gloria a Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados de parte de Dios, por medio de Jesucristo, para ser un pueblo santo. Gloria a Dios para Él. No se olvide que la palabra de Dios dice que Dios es santo y 3 veces santo. Gloria sea al Señor. Y como Él hemos sido llamados a ser, gloria a Dios, un pueblo santo. Gloria a Dios para siempre, para Él, escogido, precioso. Gloria a Dios para siempre. Vuelvo a decir, no perfecto. Hoy día con ese carácter de una nueva criatura, de un nuevo hombre, con una mente renovada, buscando, ¿cierto?, cada día poder ir creciendo para poder llegar, ¿cierto?, a aquello que Dios quiere que seamos. No se olvide que Dios está trabajando en usted y en mí, y Él no se ha aburrido ni se aburrirá de seguir haciéndolo. Gloria sea al Señor. Luego
para que podamos ir, ¿cierto? Podríamos decir, confirmando todas estas cosas. Corintios. ¿Qué dice Corintios, cierto? También al inicio, el apóstol Pablo también comienza, ¿cierto?, escribiendo estas cosas a nuestros hermanos que estaban allá en Corintios, diciéndoles de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, o sea, hoy día aquí en Santiago de Chile, o allá, ¿cierto?, en el sur de Chile, o allá donde usted me está escuchando, llamados en cualquier lugar, ¿cierto?, con todos los santos, en cualquier lugar, a ser llamados santos a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gloria sea al Señor. Amén. Hemos sido llamados para ser un pueblo santo. Gloria a Dios para siempre. Y que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Que hemos venido a ser su casa. Hemos venido a ser el templo donde Él habita. Donde Él se mueve, donde Él se manifiesta. A ver, para que entendamos un poquito esto. No se olvide que el pueblo de Israel fue sacado del desierto, ¿cierto?, para ser un pueblo apartado. Santo significa ser apartado para Dios. Hemos sido apartados. Gloria sea al Señor, para ser un pueblo santo. Y en medio del pueblo de Israel se manifestaba Dios, se movía Dios, no en otra nación, en Israel. Dios estaba en medio del campamento. Gloria sea al Señor. En todas las cosas que estaban en aquel lugar, en la nube, en la columna de fuego, ¿cierto?, en el maná, en la roca que emanaba agua, en todas las cosas estaba Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, qué maravilloso es poder decir que en este pueblo santo, Dios se está moviendo. Aleluya. Dios, gracias al Señor, cuando Dios se mueve en ti, se mueve en mí, cuando estamos, ¿cierto?, orando y se empieza a mover su Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando estamos en un culto y la presencia del Espíritu Santo se mueve entre nosotros, no se mueve en el mundo, se mueve entre ese pueblo que ha sido llamado para ser santo. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Ayúdenos el Señor. Tenemos poco tiempo para poder entrar en esta palabra. Dios me ayude para poder tener, podríamos decir, de simplificar lo que Dios nos quiere hablar. Gloria sea al Señor para siempre. Efesios capítulo 1, verso 4. Gloria sea al Señor. Vamos meditando en la palabra de Dios. Efesios 1, 4. Vamos, en el nombre del Señor. Lo invito a que, si usted tiene una Biblia, vaya buscando ahí en la Biblia conmigo. Gloria sea al Señor. Si llega primero, gloria a Dios. Amén. Dice así, de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, vamos analizando rápidamente. Hoy día yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Gloria al Señor. Pero ¿de dónde me sacó? ¿Dónde estábamos sentados? Éramos tizón del infierno. Y de allí el Señor nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos redimió y nos hizo un pueblo santo donde Él hoy día se mueve. Somos casa, edificio, templo del Dios vivo. Gloria sea al Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, vale decir, por el amor de Dios. Hoy día estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, para ser un pueblo santo, gloria sea al Señor, escogido desde antes de la fundación del mundo. Todo aquel que cree en Cristo es parte de este pueblo. Gloria sea al Señor. Luego, el Espíritu Santo nos sigue revelando con respecto a la misma carta de Efesios 5:27. Vamos, en el nombre del Señor, ¿cierto? Compartiendo la palabra de Dios. 5:27. Dice así el Señor: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como dice Pedro, sed santos como Él es santo. Amén. Y cuando habla de santo, y vuelvo a reiterarlo, no de gente perfecta, sino de gente que tiene un carácter como el de Cristo, ansiando, deseando, esforzándose, poniendo toda diligencia en ir creciendo en estas cosas espirituales. Gloria sea al Señor. Anhelando llegar a aquella perfección. Dios nos bendiga.
Por eso que hoy día damos gracias al Señor, porque Dios ha hecho de nosotros una nación santa. Vuelvo a decir, Pedro está escribiendo a una iglesia que está en la expansión. Están totalmente, ¿cierto? Podríamos decir, pasando por momentos difíciles, angustiosos, pobres, errantes. Pero el Señor les recuerda a través de Pedro, ¿cierto? Que son, ¿cierto? Un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa donde el santo se mueve. Amén. Luego también dice el Espíritu Santo, pueblo adquirido por Dios. Gloria sea al Señor. No olvide que el hombre se vendió al pecado y fue entregado en las manos de Satanás. Mas Cristo, ¿cierto?, nos compró. Este pueblo tiene un precio. Este pueblo fue establecido bajo un precio inigualable. Dice la palabra del Señor, ¿cierto?, a través de su palabra, que 1 Corintios 6:20, 7:23, hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido comprados por precio. Y Pedro mismo, en 1 de Pedro 1:8, nos establece, gloria sea al Señor, diciendo de la siguiente manera, 1:8. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Perdona. 1:18. Sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria sea al Señor. ¿Cuál fue el precio con que el Señor pagó tu alma y la mía? Su sangre. Por tanto, gloria sea al Señor. Este pueblo es ciertamente más valioso que la niña de sus ojos, como dice el Señor en su palabra. Él lo ama más que todas estas cosas, porque es un pueblo que ha sido comprado, redimido, rescatado a precio de sangre. ¿Cree usted que vale poco, hermano? Dios vertió su sangre por usted. En forma humana, se hizo hombre para vertir su sangre y morir por usted y por mí. Eso nos hace tener un precio incalculable. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. No solo esto, sino que también la palabra de Dios dice, ¿cierto? Nos ha adquirido para Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de que Dios ha formado este pueblo, ha forjado esta nación? Nos ha hecho, ¿cierto?, todas estas cosas para que, dice, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido llamados con un propósito para que anunciemos este precioso y bendito evangelio. Hablemos de las virtudes de Cristo, de su amor, de su poder, de su gracia, de su misericordia, de su bondad, de su piedad. Hablemos de las virtudes. ¿Quién más sino este pueblo que ha sido llamado, escogido, santificado para que anuncie estas virtudes gloriosas? Por eso le digo, hermano, no cualquiera está en una calle, en una esquina predicando el evangelio. No cualquiera está hablando del Señor Jesús. Gloria a Dios para siempre. Para esto tiene que ser hijo de Dios. Amén. Hijo del Altísimo. Sí, sí. Alabado sea su nombre para siempre. Yo alabo al Señor que, hermano amado, y lo vemos en nuestra propia nación. No son los ingenieros, no son quizás los médicos, no son los grandes catedráticos, no son los filósofos los que están parados en una esquina predicando el evangelio. Hay gente humilde, modesta, sencilla, quizás muchos sin letra, pero somos pueblo de Dios y hemos sido puestos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Y Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que hablemos por medio de Él. Gloria al Señor para siempre. ¿Le parece cosa poca esto, hermano amado? Que hemos sido llamados, ni los ángeles del cielo les fue dado el predicar este evangelio, sino a nosotros, los redimidos, los lavados por esta sangre preciosa, por los que conocimos el pecado, el barro, el fango y la muerte, para ser traspasados y hoy día estar sentados con Cristo en lugares celestiales, los que hemos conocido el dolor del pecado y de la muerte y hemos sido llamados a aquella luz gloriosa que es Cristo. Y hoy día estar siendo parte de este reino. Gloria al Señor para siempre. Y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y quiero ir terminando con esto porque me está mostrando el reloj. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Romanos 9:25. Quiero que comparta conmigo esta palabra, ¿no? No puedo dejar de mencionarla porque creo que también es importante poder meditarla. Romanos 9:25. Gloria sea al Señor. Dice así el Señor en su palabra. Diciendo el apóstol Pablo, y como también en Oseas dice, Pablo, ¿cierto? Se basa en la Escritura,
Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Quién éramos nosotros? No éramos pueblo de Dios. Estábamos lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, más por Cristo. Que me encanta esa palabra, pero. Dice, porque vosotros estabais muertos en delitos y pecados, pero Cristo. Si no hubiese estado ese pero en la Escritura, hermano. Si no hubiese sido por el Señor Jesús, que vino a salvar mi alma y la suya. Amén. Y allí, llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los escogidos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes lo decía también en Isaías, más vosotros no erais pueblo. Así que no importa si es judío o no judío, lo importante es que Dios ha establecido un nuevo pueblo bajo mejores promesas. Glorias al Señor. Por eso dice la palabra, más vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No, ellos eran Israel, pero no eran pueblo de Dios. No eran el pueblo escogido a través de Jesucristo, porque ahí está la elección. Gloria sea al Señor. Porque dice, pero ahora, han cambiado todas las cosas. Pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por medio de Jesucristo nuestro Señor. Dios nos bendiga. El pueblo de Israel tenía, cierto, el sacerdocio levítico, los sacrificios, mas todos ellos eran sombra, figura de las cosas por venir. Venido Cristo, todo esto quedó abrogado. Gloria sea al Señor. Para entender que hoy día la salvación es única y exclusivamente, y siempre lo ha sido, y nunca fue de otra manera, a través de Cristo nuestro Señor. Porque por medio de los sacrificios y por medio, cierto, del pacto antiguo, ningún hombre pudo ser salvo. Dios nos bendiga. Así que, como dice Romanos, gloria sea al Señor, nosotros no éramos pueblo, mas hoy día somos un pueblo de Dios, escogido, precioso, que Dios ha bendecido, cierto, en su grande amor y bondad para la gloria de su nombre. Amén. Así que, hermano, mire estas 7 virtudes que Dios ha puesto en su vida, Amén. siendo hoy día parte de esta iglesia. Amén. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Gloria sea al Señor. Así que te digo en esta hora, Dios te ha redimido, ¿cierto? Ha hecho de ti un pueblo escogido, un linaje Amén. escogido, un real sacerdocio, para que en esta hora puedas nosotros ser un pueblo propio de Él. Amén. Gloria sea al Señor. Del Señor, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y Amén. reprende con toda paciencia Amén. y doctrina. Gloria sea al Señor para siempre. Amén. Así que no tema, hermano. Amén. Dios lo ha llamado para ser Amén. pueblo de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Por tanto, en esta hora bendiga al Amén. Señor también su palabra. Amén. El tiempo vuela, el tiempo es oro. Amén. Gloria sea al Señor. Y creo que ya estamos Amén. llegando al momento, al tiempo de poder ir colocando también el término a esta escuela dominical, a esta enseñanza, caminando por las Escrituras. Así es. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Voy a invitar a mi hermano Francisco para que oremos y demos gracias al Señor por su preciosa palabra. Amén, amantísimo Dios, estamos delante de tu presencia, dando gracias por tu poderosa palabra, Amén. Señor. Gloria a Dios. Antes que nosotros no éramos pueblo, no éramos nación, no éramos tus hijos, pero antes de la fundación del mundo, Señor, tú nos conociste, Señor, y cuando prácticamente, dice David, Señor, cuando él era embrión, Señor, usted también lo miró. Señor, usted nos conocía antes que fuéramos formados y sabía, Señor, que en el tiempo seríamos tus hijos. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por esta salvación tan grande que usted ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te rogamos que tu palabra, Señor, sea de bendición en nuestras vidas y que podamos ser, Señor, un real sacerdocio y que podamos ser, Señor, un pueblo apartado, un pueblo santo. Y para ello, Señor, necesitamos imperativamente de tu Espíritu Santo. Nada podemos hacer si tu Espíritu Santo no está en nosotros. Te rogamos, amantísimo Dios, que tu Espíritu Santo esté en nosotros y nos llene Amén. cada día, Amén. Señor, para poder seguir adelante, Señor, y ser un pueblo celoso de las buenas obras, como lo decía tu palabra.
Amado Dios, te damos gracias por ella Amén. y te lo rogamos todo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén y amén. Amén. Ahí. Gloria sea al Señor. Hay uno. Aleluya. Gloria a Aló. Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Ahí tenemos, tenemos unos pequeños problemas técnicos. Aló. Aló. Ay. Aló. Ahí sí. Bueno, tenemos unos pequeños problemas técnicos acá, pero ya lo vamos a solucionar. Bueno, vamos a ir con una alabanza que se llama Dulce Compañía. Vamos y volvemos, no se despegue. Vamos a esta alabanza. No sé si la puedes poner un poquito más fuerte para que se escuche más acá. Amén. Amén. Di amén. 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 Di amén. 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 Ahora. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 ¿Tiene un cable de esto? Aquí no creo. ¿Ah? Aquí no creo. Santiago tengo, creo. Amén. 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 Lo que tengo, Amén. 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 Lo que tengo acá son micrófonos inalámbricos. Amén. 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 Trabajamos con ese nomás, con el que estamos. Amén. 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 El cable. Amén. 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 Sóplalo. Amén. 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 Está bien. Gloria a Dios. ¿Se puede subir el volumen de esto? Ah, ¿Se puede subir el volumen? La alabanza. de la serie. Sube, sube. Soy tan feliz de sentirlo en mi ser. Gloria a Dios. Trabajamos con ese nombre. Amén. 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 Amor. Tengo yo los micrófonos están ahí. Ahora el cable está acá. No está trayendo la visión de esto. Amén. Amén.
y de sus años nunca me apartaría. Bendita sea su dulce compañía. Bendita sea su dulce compañía. Por siempre sea su dulce compañía. Aló. Amén. 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 Dos, tres, dos, tres. Dos, tres, dos, tres. Dos, tres. Amén, amén. Bien, ahí estábamos escuchando, ¿cierto? El tema Voces del Rey, Dulce Compañía. Hermosa alabanza. Y hoy vamos a tener, ¿cierto? Escuchando las de fondo. Bueno, Amén. vamos a escuchar ahí algunos saludos que no han llegado. Nuestra pastora Marisol, ¿cierto? Nos envía un saludo. Dice, gracias Señor por salir a mi camino y hacerme tu hija. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tiene que prender ahí el micrófono, me parece. Está prendido. ¿No? A ver. Ahora. Amén. Dos, tres, Tengo dos, tres. un pequeño problema acá técnico. Vamos a tratar, ¿cierto?, de solucionar a la brevedad. Vamos, ¿cierto? Mientras tanto, estamos haciendo unos cambios acá. Vamos a leer también los saludos de nuestra hermana Janet. Dios bendiga, ¿cierto? Nuestra hermana Janet dice, buen día, mi pastor, que el Señor les bendiga grandemente. Amén, bendita palabra. Amén, amén. También nos manda un GIF donde dice amén. Luego dice, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por su hermosa palabra. Amén. Muchas gracias, mi hermana, por estar siguiendo este programa. Amén. Vamos aquí a ver el tema. Ahí. Ay. Vamos a bajarle aquí el volumen. Disculpen, mi hermano, tenemos algunos problemas técnicos, pero estamos tratando de solucionar, ¿cierto?, Amén. a la brevedad. Ya, no se pudo. Amén. No. Bueno, vamos a trabajar entonces con lo que tenemos, ¿cierto? Vamos a pedir al Señor que sea teniendo misericordia de nosotros, nos ayude. Las cosas fallan en el momento menos preciso. También aquí tenemos, ¿cierto?, un saludo de nuestro pastor Osvaldo Bobadilla, un mensaje de audio. Lo vamos a escuchar. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria al Amén. Señor. Muchas gracias, mi pastor Osvaldo, por su saludo. Amén. Bueno, nosotros todos los domingos damos, ¿cierto?, también un poco las direcciones de lo que son nuestras iglesias, de la Iglesia Unificada, donde si a lo mejor usted se encuentra detenido, no está yendo a una iglesia, o bien quiere aceptar al Señor en su corazón, aquí tenemos algunas direcciones, ¿cierto?, de las iglesias, para que usted pueda acudir, ¿cierto?, a estos centros de adoración al Señor. Amén. La iglesia matriz en Puente Alto, por nuestro pastor presidente, reverendo Francisco Cancino Yindo. La dirección es Villa Diego Portales, pasaje Luis Pessoa Vélez, 0378. Repito, Villa Diego Portales, pasaje Luis Pessoa Vélez, 0378. Este es el templo de adoración que se encuentra en Puente Alto. Bueno, por el momento pandémico aún no se abre, pero ahí usted mantenga la dirección, porque prontamente ya se van a abrir, ¿cierto?, los centros de adoración al Señor, para que usted pueda asistir a la casa del Señor.
También nos dirigimos, ¿cierto?, a la región metropolitana, Santiago Centro, que es el templo principal de nuestra iglesia, ¿cierto?, también administrado por nuestro pastor presidente, Francisco Cancino, que se encuentra en Aconcagua 1232, Santiago Centro. Repito, Aconcagua 1232, Santiago Centro. También, obviamente, como antecedía en la información anterior, por el tema pandémico, aún, ¿cierto?, los templos de Puente Alto y Santiago no abren. Nos dirigimos también a María Pinto Chorombo, iglesia administrada, ¿cierto?, por el pastor reverendo Osvaldo Babodilla Muñoz. La dirección se encuentra en sector Chorombo María Pinto. Chorombo María Pinto. Esa es la dirección, ¿cierto?, del lugar donde se encuentra la iglesia de nuestro pastor Osvaldo Bobadilla. Sabemos que no es la iglesia del pastor, es la iglesia del Señor, pero Dios ha puesto al pastor Osvaldo para poder administrar ese lugar. También nos dirigimos y volvemos, ¿cierto?, a la región metropolitana San Joaquín, dirigida, ¿cierto?, por el pastor diácono reverendo Rubén Martínez Vega. La dirección de esta iglesia se encuentra en Avenida Las Industrias 4143. Repito, San Joaquín, Avenida Las Industrias 4143. Es la iglesia, ¿cierto?, administrada por el pastor Rubén Martínez. Dios bendiga, ¿cierto?, también esta dirección. Si usted es de la comuna de San Joaquín, podrá, ¿cierto?, ir también a ese lugar. Aló. Nos vamos al sur de Chile, Rauco, Aló. administrada, ¿cierto?, por nuestro pastor Gabriel Castillo Vergara. La dirección Aló. se encuentra en Pasaje 2, esquina con Pasaje 6, Aló. Villa Don Sebastián. Aló. Repito, Pasaje 2, Aló. esquina con Pasaje 6, Villa Don Sebastián. Aló. La Aló. iglesia administrada por nuestro pastor Gabriel Castillo Vergara. Dios bendiga también esta dirección. Amén. Gloria al Señor. Y también la iglesia ubicada en Curicó, sur de Chile, ¿cierto?, administrada por nuestro pastor presbítero reverendo Rodrigo Muñoz Mazábal. La dirección se encuentra en Villa Belén Norte, calle 1, 2400. Amén. Repito, Villa Belén Norte, calle 1, 2400. Y principalmente las iglesias de Rauco y Curicó ya abrieron, obviamente tienen un foro de cantidad de personas, pero un aforo es la palabra. Aforo. Un foro, nada que ver, pues. Ya empecé ya con el día domingo ya. Es un aforo, hasta 50 personas, si no me equivoco, pero en las indicaciones están dadas, si llega un alma nueva, ¿cierto?, se ubicarán las personas para que puedan ingresar, ¿cierto?, los salvados. Damos gracias, Señor, por estas direcciones que las entregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted se encuentra en estos momentos detenido, no tiene un lugar donde poder asistir, podrá también asistir a estos centros de adoración al Señor. Amén. Bien, y ya estamos, ¿cierto?, culminando este programa, hermoso programa que hemos tenido el día de hoy. Vamos, ¿cierto?, a orar, vamos a pedir la bendición, pero antes Gloria de a ello, Dios. Aleluya. palabras para el cierre, mi pastor. Bueno, Acá. dar gracias al Señor por la oportunidad que me concede de poder haber podido compartir. Un abrazo fuerte para todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Un saludo cariñoso a mi hermano Leonardo, que ha estado con nosotros durante todo esto, a mi hermana Celia, Amén. ¿cierto?, nuestra hermana Yesenia Cancino, nuestra amada pastora también, nuestra pastora Nancy. Dios llene de mucha gracia, dice nuestro amado pastor. Dios bendiga Amén. a cada uno de nuestros hermanos. Nuestro hermano Leonardo, que también ha estado ahí junto a mi hermana Daniela. Un cariñoso saludo también allá a distancia, España, a nuestro pastor Gary Arce. Amén. España, güey. Sí, allá está nuestro pastor también llevando el mensaje de la palabra bendita del Señor. También, quiero, antes que se nos olvide, estuvo de cumpleaños ayer mi amada esposa, Yanis sí, Durán. un saludo Así. a la Yanini, ¿cierto? Yanina, un saludo cariñoso para ti, ¿cierto? Dios te bendiga. Nuestra hermana Yexenia dice: gracias, Señor, por tu hermosa palabra en esta mañana. Un amén. También un saludo cariñoso para mi hermana María Painimal desde Novena Región, Amén. allá en Nueva Imperial. Amén, gloria a Dios, dice ella. Amén, gracias mi Señor, dice nuestra pastora, porque usted intercede cada día por mí. ¿Cómo te vamos a alabar, mi amado Señor? ¿Cómo no te vamos a alabar? Nuestra hermana Celia: buenos días, mi pastor Francisco Cancino, gusto saludarlo, junto a mi hermano Francisco. Hermoso mensaje y bendiciones a todos y para todos. Nuestra hermana María Painemal dice: amén, gracias Señor por esta tu palabra. Amén. Nos anima a seguir adelante. Muchos saludos, pastor, a su amada esposa e hijos también
pido que saluden a mi hijita Nicole. Nicole, ¿Quién es Nicole? hija de ella, de nuestra Ah, ya. hermana María Belén. Un saludo grande para ti, Nicole. Un abrazo para ti. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga en grande manera. Te saludamos desde acá. Tengas un hermoso día. Junto también a tu mamita, que está acá conmigo. Dios la bendiga y Dios dice, la bendiga y aumente, dice, su fe. Gloria al Señor. Que así sea, ¿cierto? Cada día. Bien, nuestra hermana Celia dice, todo perfecto, se escucha bien mi pastor. Amén. Mi hermana Sofía Painemal. Dios te bendiga, Sofía. Gloria sea al Señor. También un saludo grande para ti, ¿cierto? A través de ti también a nuestro amado hermano Manuel Painemal, mi hermana Sofía, muy recordada. Siempre te guardo mucho cariño, Sofía. Gloria sea al Señor. Por supuesto, también mi hija Daniela Cancino. Ella dice un saludo para usted, pastor, de la hermana María y su nieta Mila. Dios te bendiga. Un saludo también para mi hermana María Asensio. Que el Señor te bendiga, hermana María Asensio. Dios te guarde junto a Leonardo y a mis nietecitas. Alabado sea el Señor. También tengo aquí un gran corazón de mi hija Daniela. En fin, varios saludos, pero se nos va haciendo corto el horario. Estamos bien saludados. Sí. También nuestra hermana Yanet, ¿cierto? Envía un cariñoso saludo, ¿cierto? Y dice un gran feliz cumpleaños a mi hermana Yanina junto a su familia. Muchas gracias, mi hermana Yanet. Ayer estuvimos celebrando, ¿cierto? Sí. Junto a la familia de mi esposa este día de cumpleaños, que no es menor, ¿cierto? Los años pasan, vamos creciendo y vamos creciendo también en la familia, en la sabiduría y también en la gracia del Señor. Así que damos gracias Amén. también por ese día de ayer de cumpleaños. Yo, a lo personal, me siento feliz de ser esposo de ella porque hemos visto junto a ella la gloria del Señor. Así es, pues mi nuera, o sea, no era como La nuera. Ya. esa es broma. No puedo dejar. Está escuchando, está Está escuchando. escuchando. No, Claro. no puedo ponerme mal con ella porque me trae unos pies de Claro. limón muy ricos. Sí, no le conviene. No me conviene. No puedo dejar de saludar a mi hermano Juan Quintraqueo, Juan Enrique, ¿cierto? Dios te bendiga. Saludos desde Temuco, de parte de la hermana Juanita, Déjale. Lorenzo y Roberto. Así que un saludo cariñoso para todos mis amados hermanos de Molco, Coilaco, recordados siempre. Amén. Un saludo muy afectuoso, un abrazo desde acá junto a mi hijo Francisco, ¿cierto? Amén. A mi familia que estamos acá reunidos y les deseamos tengan un lindo día de adoración y de alabanza al Señor. Así que, por supuesto, muy gozoso que también compartan con nosotros nuestros hermanos de Imperial, nuestros hermanos de Molco Coilaco, ¿cierto? De Temuco, que también tenemos allí a nuestra hermana Charlotte, ¿cierto? Que también Giselle siempre Charlotte, nos escribe. algo así, ¿no? Sí, y Dios bendiga a todos nuestros hermanos en grande manera. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Mis palabras para el cierre es que muy agradecido al Señor por este día, de haber podido estar en el programa. Saludo a todos los hermanos que nos saludaron, que Dios les bendiga grandemente y por supuesto también invitarlos a las 12 del día. Viene el programa, ¿cierto? ¿Cómo se llama el programa? Ay, Señor, me van a retar. Ay, sí me van a retar, me van a retar. Que se me olvida a mí los nombres de los programas, nada que ver, ¿cierto? El programa viene El Reino de los Niños, ¿cierto? El Sí, programa, a continuación viene ¿cierto? el programa, ¿cierto? De nuestra hermana. Los Niños del Reino. Sí, nuestra Sí, hermana, así se llama. ¿cierto? De María Pinto Chorombo, ¿cierto? Un gran- ¿Cómo se llama la hermana? La hermana Celia. Oh, ay, señor, Cel. me van a retar, Mi me van a hermana retar. Cel Bobadilla. Amén. Señor Pues, bendiga a mi hermana amén. Cel, ¿cierto? Con mi hermano Ariel también y Sí, también, ¿cierto? Nuestro hermano la Chasquita. desde allá de Linares. Sí. También que un saludo también al hermano en ese programa que se inició también en Radio Belén. Le saludamos desde acá en el nombre del Señor. Me parece que el programa es, ¿cierto? A ver, Ya, no digamos Se cosas me- que se nos olvidan. se me fue. Pero ya me voy a acordar. Ya. Amén. Bueno, Siguiendo, palabras del siguiendo cierre. el modelo, siguiendo el modelo. Algo, es así, pero muy bien, lo escuché el otro día, muy Ya. bonito. La reflexión de la palabra también. Alabado Amén. sea el Señor. Vamos a orar Bien. entonces, vamos Amén. a pedir al Señor su misericordia y con ello también vamos a robar la bendición. Amén. Amén. Vamos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este instante, momento precioso, maravilloso, junto a toda la iglesia, junto a todos nuestros hermanos y pastores, que sean, Señor Dios mío, también aquellos que hoy día componemos esta bendita iglesia, Señor, este linaje escogido, este real sacerdocio, esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz verdadera.
que en otro tiempo no éramos pueblo, mas hoy día somos pueblo porque hemos alcanzado la misericordia de Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad tan grande, de que hoy día en medio de este pueblo usted se esté manifestando, moviendo, Señor, haciendo cosas y maravillas. Dios del cielo, cada día más grande. Te damos gracias, Señor, y rogamos tu bendición. A todos y cada uno sean bendecidos en este día, dándote gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Amén, amén. Ahí mi pastora Matisol me estaba colocando en un mensaje que es feíto, hermano Francisco. Se llama Los Niños del Reino, con el Orni. Amén. Un abrazo, mi hermano, disculpe. A los niños del rey. Que, Sí. ¿sabe qué? Es la hora, o si me levanté temprano hoy día. El clima. Bueno, Gloria mi al hermano, Señor. nos despedimos. Que el Señor les bendiga grandemente. Chao, chao. Amén. Dios les bendiga.